Mari, estoy por comenzar el vivo. Buenas noches. Vamos a comenzar un nuevo ciclo de entrevistas. ¿Cómo estás, Silvia? Vamos a avisarle a... Ahí le mandamos una invitación a Osvaldo. Muy bien, de Santiago del Estero, dice que nos están viendo. Vamos a esperar que Osvaldo se sume. Estamos como un poco, todos estamos un poco ansiosos de esta entrevista que, con la cual queremos hablar. Muy bien. Ahí vamos a invitar a Osvaldo para que se sume. Y esta noche queremos dialogar con Osvaldo Agustín Marcón. ¿Cómo va, Osvaldo? Hola Eh, Darío, ¿cómo estás? Acá estamos. Bien, ¿y ¿Cómo estás vos? vos? Bien, Bueno, bien, bien. Te voy a presentar, Osvaldo, porque hay gente que por ahí no te bueno, conoce. bueno, Eh, muchas gracias. Osvaldo, Osvaldo Agustín Marcón es doctor en Ciencias Sociales, especialista en minoridad y familia, es licenciado en Servicio Social, psicopedagogo. No, esa no la tenía Osvaldo, Ah, no, no es lo había registrado. Es parte de la historia, magíster sí. Magíster en salud mental y asistente social. Hoy los que nos convoca a charlar con Osvaldo es este texto que es El secreto profesional en trabajo social. ¿Cómo estás, Osvaldo? No sé si me quedó algo más por Bien. decir de vos o que vos quieras No, decir de no, no, vos. no, eso. Sí, yo soy psicopedagogo y estuve siempre bastante, o muy vinculado al campo del aprendizaje y de la educación también. Esto es un tema, ¿no? Esto de la definición de qué hace un psicopedagogo, bueno, pero eso es otro, pero que está muy cerquita de trabajo social. Claro. Trabajo en un juzgado, yo soy docente en algunas universidades a nivel de grado y posgrado y trabajo en un juzgado que en Santa Fe se llaman todavía juzgados de menores. Ese es mi trabajo más fuerte de todos los días, de todas las mañanas, digamos, de todas las tardes, es en el ambiente universitario. Y soy egresado de, no sé si se ubica, el Instituto Juan 23, que está en la provincia de Santa Fe, en Reconquista, bien al norte de la provincia, o sea, bastante más cerca de Corrientes de lo que estoy ahora en este momento, que es la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, Así. muy contento de estar con ustedes allí, ahora conversando con vos. Sí, agradecerte El tu libro tiempo y es... tu disposición. Ajá, gracias. El libro es medio viejito, eh, pero así que hay alguna Ah, información que por ahí puede estar un tanto desactualizada porque está como muy construido, bastante construido, en base a la realidad de lo que era en ese momento el sistema normativo de los distintos colegios, inclusive de la Federación Internacional. Bueno, y claro. eso viste que va variando, van variando los estatutos, los códigos de éticas, así que, pero bueno, en lo sustancial yo creo que no está desactualizado en todo caso en la cita del artículo tanto, del código tanto, etcétera, pero bueno, está. Es un tema, me parece a mí, Osvaldo, siempre vigente, aunque si bien, como vos decís, el libro tiene sus años, es de lectura obligatoria en nuestra formación, en el espacio de ética profesional. Y yo quería preguntarte, acá me voy a poner en modo alumno, y quería Ajá. preguntarte, ¿qué entendemos por secreto profesional en trabajo social? ¿O qué debería entenderse por el secreto profesional en trabajo social? Nosotros, siempre que hablamos de secreto, estamos hablando de algo, algún tipo de información, algo que conocemos, algo que nosotros sabemos, pero que
En la medida en que decimos que eso es secreto, o que tiene rango, o que debería permanecer en secreto, de lo que estamos hablando es de en algún punto de relaciones de fuerza. ¿Sí? Los secretos se pueden mantener en secreto porque hay determinada fuerza como para mantenerlo en ese estado. Si vos me contaras un secreto, tendría que haber una fuerza en mí para mantenerlo, y depende de lo picante que sea lo que me cuentes, sería más interesante salir a contarlo, entonces tendría que ser más fuerza para mantenerlo, y a la vez vos tendrías que tener como una fuerza especial como para confiar en mí y contarme ese secreto. Ahora, cuando nosotros hablamos de secreto profesional, estamos hablando de algo que tiene esas características, pero que se obtuvo a raíz de mi ejercicio profesional, en el contexto profesional, y que por la propia naturaleza de la información merece y conviene, bueno, acá entramos a jugar con los términos, que no es juego de términos solamente, sino que es designación de cuestiones que tiene que quedar en secreto. O sea, no todo lo que yo conozco a raíz de mi ejercicio profesional debe o merece permanecer dentro del secreto profesional, pero hay cosas que sí. Entonces, jugando con esto de los términos, que insisto, son categorías teóricas más que términos, el secreto es varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente es un derecho del propio ciudadano, ¿no? El usuario, como le llamemos, eh, pero es un derecho de él frente a la injerencia de los profesionales, ¿no? Que vamos a meterse en su vida, obviamente con intenciones de provocar algún beneficio profesional, pero sabemos, ¿no? Por infinidad de autores y todo lo que trabajamos nosotros en nuestra profesión, que la intervención eh, no es algo totalmente pacífico, es algo que de alguna manera provoca un daño, y en la medida en que lo hacemos bien, esa intervención será menos dañina. Bueno, manejarnos adecuadamente con este secreto y tener presente que es un derecho del propio ciudadano forma parte de esto. No es solo un derecho del ciudadano, sino que también es un derecho de los propios profesionales, o una facultad, como le llamemos, ¿no? Eh, que es interesante, porque nosotros, vos lo enfocabas en trabajo social recién, y yo estaba bastante convencido, eso en cierta forma motivó la investigación, y sigo convencido de eso, de que no atendemos la cuestión debidamente, no le damos bolilla, hablando en este término, en el tono en el que vos propones tus diálogos, ¿no? No le damos bolilla, nos parece que algo es abstracto, es de otras profesiones. Eh, Después hay algunas cosas que se pueden explicar desde otros lugares, ¿no? ¿Por qué no le damos bolilla? ¿Y por qué no tenemos esa fuerza que decíamos recién, viste, cuando decíamos la fuerza que tengo que tener yo para no salir lo que me contaste, salir a contar lo que me contaste? Y la fuerza que tenés que tener vos para decir, Osvaldo va a guardar el secreto, les puedo contar. Y ese me parece a mí que es una cosa que tiene que ver con el ethos profesional, ¿no? Es algo que nosotros ahí no lo tenemos, me parece a mí, suficientemente trabajado. A mí me parece, Osvaldo, te voy a dar como un poco de mi experiencia cuando Sí, trabajaba de ente social. Hoy, bueno, estoy en la docencia, es otra cosa. Por ahí lo tengo como más elaborado también. Yo creo que los años a uno lo hacen ver a la profesión de forma diferente, pero la percepción que tengo yo, que en trabajo social no sabemos qué información incluye el secreto profesional. Entonces digo, hay una reunión, el trabajador cuenta todo, viste, por ahí te está contando, no sé, que fue abusado y vos le mirás así, digo, sí, te querés sí, matar porque digo, es una cosa como muy íntima que el sujeto le contó a ese sujeto que, con el cual está interviniendo. Y digo, y ahí digo, entonces, ¿cuál es el límite del secreto? Digo, qué datos forman parte del secreto y qué datos no formarían parte del secreto, por ejemplo? No sé si soy claro con el ejemplo. claro, en términos generales, a ver, no hay como un catálogo tipo punto ABC, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. Pero en general es toda la información que tiene que ver con la intimidad de las personas. ¿Mm? Y esto surge, me parece a mí, con bastante claridad. Si yo
si yo te pregunto, o vos me preguntás de qué, si, suponiendo que te interesa el fútbol, de qué equipo sos hincha, no habría problema en que se sepa, porque no más alguna cargada por ahí. Mirá, vos sos de Colón de Santa Fe, no ganaron nunca nada, etcétera, etcétera. O vos me digas otro, pero no pasa de ahí, ¿no es cierto? Entonces, es un tipo de información que no forma parte de la intimidad de las personas, por lo tanto, que se ventile esa información no me va a provocar demasiado daño, ¿no? Salvo que el dato de que yo soy hincha de un club estuviera vinculado con algún otro hecho, una cosa rebuscada. Pero no es información que tenga que ver con la intimidad de las personas. Sin embargo, hay otras cosas que sí tienen que ver con la esfera íntima de las personas. El ejemplo más rápido y me parece que ayuda mucho a entender, y porque suele ser el más extremo, es el que tiene que ver, por ejemplo, con la sexualidad. ¿Mm? Los temas que tienen que ver con la sexualidad es muy común que lo que surja en relación con eso, y con hechos derivados, vos mencionabas recién el abuso, me acuerdo, o la violación, no me acuerdo cuál fue el que usaste. Bueno, claramente ese es un tema que forma parte de la intimidad de las personas. La historia de pareja de cada uno, la historia que tiene que ver a ver, no sé, ahora que tenemos tantos, que es tan actual la cuestión de la migración, por ejemplo, nosotros eso no lo tenemos muy asumido, pero hay determinados datos migratorios que también forman parte de la esfera íntima de las personas. Pero ya te digo, no se puede hacer como un punteo, sino que son esas cosas que forman parte de la intimidad de la persona, y que uno está obligado a mantenerlo en reserva, u otras cosas que pueden no estar dentro de esa esfera tan íntima, quizás en la línea divisoria entre lo íntimo y lo no íntimo, pero que por pedido del ciudadano yo tengo que mantenerlo en secreto. Y que lo puedo ventilar en todo caso, si hay un pedido judicial, pero tampoco es ventilarlo, no es que salgo a tirarlo por las ventanas. Hay determinados procedimientos como para asegurar de que esa información que me fue pedida por un juez no salga de ese expediente, digamos, para decirlo en términos concretos, ¿no? Pero más o menos por ahí va la cosa. No es fácil de definir, ¿no? También da lugar a abusos, ¿no? Porque hay muchos profesionales, no en trabajo social porque nosotros no tenemos desarrollado el tema, me parece a mí. No es que no lo sabemos, es que no lo tenemos instalado como tema, pero sí en otras profesiones, psicología, por ejemplo, que inclusive tienen leyes específicas de secreto profesional, es muy común que se reserve la información, pero, o sea, que el profesional sea, no estoy hablando de los psicólogos, pasa en psicología, en medicina, que el profesional se ampare en el secreto profesional, pero no siempre preocupado por el ciudadano, sino a veces más preocupado por él mismo. Entonces no es tan fácil de manejar, de delimitar, eh, pero yo creo que más vale tomarlo, trabajarlo, inclusive transformarlo en norma jurídica, eh, jurídica, ética, etcétera, que nos permita disponer del secreto como una herramienta profesional que potencie la intervención, ¿no? Claro. Yo lo que te quería preguntar también es, ¿en qué momento o en qué circunstancia me pueden obligar a mí como trabajador social a revelar un secreto profesional? Por ejemplo, digo, estoy llevando un caso, pongámosles así, una situación sobre la que estoy trabajando, digo, ¿alguien me puede obligar a revelar eso? Y si me pueden obligar, ¿en qué circunstancia? Digo, Te pueden obligar por disposición judicial solamente, ¿eh? Y para que un juez o una jueza obligue o un fiscal, depende del régimen que tiene cada lugar, ¿no? Obligue a un profesional a ofrecer información que el profesional dice que está amparada dentro del secreto profesional, el juez o la jueza o el funcionario o el magistrado que está actuando en esa instancia tiene que fundamentar debidamente que el hecho de que le proporcione esa información va a ser más beneficioso para la persona que dañino. Y esa fundamentación, por ejemplo, imaginemos cualquier situación que pueda tener que ver con lo que llamamos estado de abandono o situación de abandono en el campo
depende del campo en el que estemos. Develar que tal mujer u hombre que forma parte del grupo familiar ejerce la prostitución puede ser dañino y no aportar para nada. Ahora, si el juez puede fundamentar que esa información es decisiva, dado el perfil que ha tomado de investigación o la situación de la que estamos hablando, entonces sí puede obligar al profesional a brindar esa información. Ahora, esa información, insistimos, se brinda, depende del sistema, pero se brinda asegurando que permanezca en secreto. ¿Mm? Que es algo, cuando decimos aseguramos que permanezca en secreto, es algo bastante común. Vos decías en el ejemplo, en reuniones, por ahí se dice, y es muy común que en los dispositivos de trabajo social las cosas se comenten como comentamos en casa cualquier cosa que le pasó al vecino, ¿no? Quizás estoy exagerando un poco, pero Es creo así. pero es medio así la cosa. Y uno pierde de vista el daño que provoca poniendo en evidencia esa información. Entonces, cuando esa información se da a un juez, se dan sobre cerrado, en algunos sistemas se da lacrado, que repite con un sello, unos procedimientos, para asegurar de que efectivamente esa información la veas, no se agrega a los expedientes, a veces es muy común que se agregue a los expedientes, porque salvo que los expedientes permanezcan reservados, pero no los expedientes que andan circulando por distintas dependencias y entonces lo agarra el empleado de la mesa de entrada del juzgado tal, el ordenanza que llevó el expediente, el médico que lo leyó, pero que en realidad estaba en otra cosa y sin embargo, de paso, leyó eso. Bueno, esas cosas forman parte de las cuestiones que nosotros estamos obligados a ajustar en materia de protección de lo que es el derecho, el derecho a la protección, a la intimidad, fundamentalmente, ¿no? Más o menos. Y yo lo que te quería preguntar, Osvaldo, si Yo tengo un nosotros cuando matecito. escribimos o redactamos nuestros informes, ¿no estaríamos, no estaríamos no resguardando ese secreto? Digo, porque generalmente cuando uno lee los informes sociales de los colegas, digo, generalmente el colega cuenta todo en el informe. Digo, ¿nos Todo. estaría violando ahí el secreto? Por supuesto que depende del caso, ¿no? Pero tenemos, insistimos, como mucha proclividad. Además, en trabajo social tenemos como una característica, me parece a mí, ¿no? Bueno, en definitiva estamos diciendo, vos decís lo que te parece yo, pero tenemos como una característica, o sea, una manera de informar que es como extremadamente descriptiva, ¿no? Minuciosa, y nos cuesta mucho saltar la descripción. Por supuesto me dirán, no, yo no hago eso, bueno, pero en términos generales como muy minuciosa y nos cuesta mucho que esas minucias, hacer que las minucias entren en categorías conceptuales, de modo tal que el que lea la categoría, pero no tenga que estar leyendo las minucias, ni pueda leer esas minucias. Nosotros tenemos como una tendencia a ser como muy descriptivos, largueros, diríamos por ahí, largos los informes, y no lograr categorizar de modo tal que podamos evitar el dar esos detalles. Entonces, esto que me parece que es como un rasgo nuestro, eh, quizás me parece que es como una deformación profesional que la traemos de lejos, ¿no? Ya quizás del fondo del siglo pasado, eh, se mezcla a la hora de informar y abona, digamos, que suceda esto, o facilita que esto que decís vos, que nosotros violemos con facilidad el secreto profesional, volcando información que no es necesario volcar. ¿Mm? Y ¿viste? Nosotros cuando siempre que enseñamos a producir informes insistimos mucho en esto. La información que se vuelca tiene que ser la información que después analizo y que tiene que ver con la conclusión. Si no, no tiene por qué estar. Por lo tanto, si no la voy, si no es extremadamente útil, tanto para el análisis hablando esquemáticamente, si yo describo, analizo y concluyo, y propongo en todo caso, lo que yo voy a mencionar en el análisis tiene que estar en la descripción.
Si no está, tengo problemas en el análisis, pero si en la descripción hay cosas que después no aparecen en el análisis, tengo el mismo problema, ni hablar en las conclusiones. No es necesario, cuando yo describo, volcar toda la información, menos aún cuando me arriesgo a que me pase esto que muy bien marcabas vos, que es decir, que yo vuelque información que, como decíamos al principio, toca la esfera íntima de la persona y no tiene sentido que yo la vuelque e inclusive me expone visto desde una perspectiva medio egoísta, si querés, pero que me parece que tenemos que tenerla presente y aprovecho para comentarla ahora porque después se nos puede escapar y no la comentamos, a que la persona que está afectada por esa violación de la intimidad me lo recrimine. Pero no es que me viene a decir no estoy de acuerdo con que vos lo decís, sino que me lo recrimine jurídicamente. El secreto profesional está articulado en un derecho humano que es el derecho a la intimidad. Ese derecho humano está contemplado en los pactos internacionales en la Argentina, en la República Argentina. Está contemplado en la Constitución Nacional, inclusive desde antes de los pactos, y después está contemplado, cuando uno va bajando, está contemplado, siguiendo este camino, ¿no? Está contemplado en los códigos civiles y en los y en el Código Penal. Por lo tanto, si yo violo el secreto profesional, por la vía que fuere, pero imaginemos esta que vos proponés, de que me fui de redacción, entre comillas, en el informe, me pueden reclamar penalmente, o sea, me pueden reclamar una sanción penal, porque hay un título, el tercero particularmente del Código Penal, o por la vía civil, inclusive me pueden pedir resarcimiento. No es usual que esto suceda, pero no es tan raro, ¿no? Pero no está tan lejos, digamos, ¿no? Esto puede suceder jurídicamente. Y después lo otro que puede suceder y que en realidad debería suceder un poco más es que me lo reclame el colegio profesional por violación a alguno de los instrumentos en los cuales todos los colegios de la provincia perdón, de la República Argentina lo tienen previsto. En algunos casos, como al pasar, en los estatutos de éticas, en otros casos no tan al pasar, y en otros casos en los códigos profesionales, en los estatutos profesionales, ¿no? Por lo tanto, el escribir un informe y pasarnos de vuelta, digamos, con esto que vos marcás, tiene sus riesgos. ¿Eh? Está bien, nosotros somos una profesión en la que, bueno, ustedes ya saben, y los compañeros, compañeras, colegas que te puedan estar escuchando, saben que no es lo mismo cuando a uno le toca trabajar con sectores medios que con sectores populares, ¿no? Los sectores populares están como más habituados a soportar que uno haga todas estas cosas y no tenga consecuencias. Con los sectores medios la cosa ya no es tan así. Estamos como más expuestos porque hay como más conciencia de derechos, más y más otras cosas también, ¿no? Dirán ustedes. Eh, pero bueno, que el hecho de que los sectores populares no estén habituados a reclamarnos no quiere decir que nosotros no estemos obligados a tomar conciencia de esto que marcabas vos como para mejorar la intervención, ¿no? Y no seguir avasallando la intimidad de las personas eh, eh, por el poco caso que le hacemos a esto del secreto, ¿no? Profesional, en este caso. Y a mí me parece en esto que vos venís desarrollando, de que en los colegios hay comisiones de éticas que otros colegas también pueden accionar esos resortes, que es una percepción, Osvaldo. Yo la verdad que no tengo los números, pero no hay como mucha práctica en esos términos, digamos, ¿no? Digo, que surja como algún reclamo entre colegas de esta situación, digo, y eso tenga que tratarlo la comisión de ética, o no sé cuál es tu opinión sobre eso. No, no es común, ¿eh? Yo tampoco, si me pedís estadísticas, tampoco las tengo, ¿no? Pero no es común que en los colegios, ya no era común cuando se publicó el libro, ahí había una excepción de un caso que fue en Santa Fe y había otro en Entre Ríos y algunos más por ahí, pero bueno, con todos los colegios que hacemos, con todos los profesionales que somos, encontrar uno, dos, tres casos, alguna excepción, como marcabas vos por ahí, indica, ¿no? No es común, porque, a ver,
En realidad tenemos como poca práctica desde los colegios, los tribunales de ética de los colegios, ¿no? Es como un poco, eh, poca dinámica en ese plano. Y cuando pensamos en el secreto profesional, menos todavía. En el caso de la provincia de Santa Fe, hubo una colega que hizo unos años atrás un planteo y denunció a su jefe inmediato superior. eh, la colega esta es abogada también. eh, Hizo un planteo porque ella le reclamaba condiciones laborales que permitieran garantizar las condiciones de secreto profesional, ¿no? Esto que les va a sonar como muy, me parece a mí, si no, bueno, no lo pueden decir ahora porque estamos vos y yo nomás acá, pero lo pueden pensar. Esto que es tan común que trabajemos en lugares donde estamos amontonados en escritorios y acá esté un profesional trabajando y entrevistando y ahí al metro o metro y medio esté otro profesional trabajando o allá un empleado que atiende a otra persona, una persona que entra y sale, la ordenanza que va y viene, el psicólogo que entra y sale y justo se para a escuchar lo que yo estoy hablando con él. Entonces, ya estabas hablando, no, estaba entrevistando y ni siquiera yo supe poner blanco sobre negro que no estaba hablando, que estaba entrevistando, por lo tanto hay determinadas condiciones. A mí me da la impresión de que esto que describimos, que intento describir yo, sucede mucho más, con mucho más eh, habitualidad de lo que nosotros estamos a veces conscientes. Cuando nos lo dicen así, enseguida nos damos cuenta de que lo estamos haciendo y ahí nos damos cuenta de que en realidad todo eso sería denunciable. Eso es lo que hizo esta colega. Fue y denunció eso, ¿no? Que ella estaba en un espacio físico, que ella lo había planteado el jefe, que no podía ser que ella estuviera haciendo entrevistas en esas condiciones, que todo el mundo se enterara, y ella describe un poquito más allá hay otro escritorio en el que trabaja Juancito, nombre ficticio, que es un empleado administrativo que hace tal cosa, allá está no sé quién que hace otro, y yo acá entrevistando. Entonces él se entera de lo que esta persona viene a comentarme, ella también, esto así no puede ser. Y denunció al colegio luego de varias presentaciones que hizo, y el jefe de ella, que era otro, era un jerárquico en ese momento, en una dirección provincial importante a nivel provincial, bueno, no hizo caso. Entonces, el Tribunal de Ética tomó intervención, hizo una presentación ante el organismo y la verdad que después yo, en ese momento éramos comisión directiva del colegio, después le perdimos el rastro, porque ustedes saben que los tribunales de ética no son lo mismo que las comisiones directivas, las comisiones se van porque son electivas y los tribunales de ética que también son electivos, a veces como era nuestro caso, no terminaba el mandato al mismo tiempo que la comisión, entonces nosotros nos fuimos y el caso siguió, y después ya le perdí el rastro, no sé cómo terminó. Pero son excepciones. En ese momento, el único colegio que encontramos que tenía un dispositivo expresamente previsto en sus instrumentos internos era el Colegio de Entre Ríos. Había algún otro parecido por ahí, pero casos, Córdoba también tenía algún dispositivo, pero en el caso de Entre Ríos sigue siendo así, ¿no? Tiene la particularidad de que exige, cuando dice secreto profesional, exige al profesional preservar, no lo puedo decir textualmente porque no lo recuerdo, pero preservar lo que son legajos, papelería, etcétera, etcétera, que es eso de lo que hablábamos recién, ¿no? Que uno a veces maneja con tanta liviandad. Eh, Claro. pero bueno, por ahí más o menos me parece que va la cosa. Sí, me parece también que, Osvaldo, a veces naturalizamos nuestra situación precaria de trabajo en muchos casos, en muchos organismos, que termina como rozando esto de ser denunciable la situación en que se coloca al sujeto al cual estamos entrevistando, estamos abordando. Y está bueno, la verdad que no lo había pensado yo nunca así como vos lo estás planteando, pero tenés, digo, mucha de esa situación se debe seguir produciendo en nuestros contextos. Y lo que yo te quería preguntar ahora es, ¿cuándo caduca un secreto profesional? Digo, ¿cuándo termina mi obligación con ese secreto, digamos? O sea, termino de atender el caso, lo derivo, y ahí yo ya estoy liberado, o ¿qué pasa? Y digo, tengo la obligación de seguir.
con ese secreto profesional de ese caso? ¿Cómo Sí, sería? la obligación sigue. La obligación sigue. Lo que sucede es que después se da la situación particular de que, por ejemplo, imagínense, yo me jubilé en mi profesión, entonces ya no me pueden sancionar, ya no me puede sancionar el empleador, ni me puede sancionar el colegio profesional, porque ya imaginemos que ya no estoy más matriculado. Entonces se da esa situación paradojal. Pero la obligación de mantener el secreto sigue en la medida en que esa información de la que yo estoy hablando siga siendo objeto de secreto profesional. Porque si no es fácil de imaginar situaciones horribles, ¿no? Que uno diga, bueno, eh, justo tuve el caso a 6 meses de jubilarme, mantuve el secreto 6 meses y después salí a contarlo por ahí, ¿no? Pero no, la obligación de secretos sigue, y lo que va a pasar después es que sí, lo que va a estar sobre mi cabeza ahí como espada, van a estar todos los otros recursos jurídicos que el eventual perjudicado va a tener, que son los que mencionábamos hoy, ¿no? Que son las vías penales y las vías civiles como para ponerme límite, inclusive para sancionarme penalmente, aunque ya esté jubilado o eh, aunque ya esté fuera de la profesión, penal y civilmente, ¿no? O sea, a ese problema lo voy a tener, entre comillas, lo voy a tener siempre, por lo tanto es un tema, el secreto, yo insisto, nosotros como que no lo tenemos suficientemente incorporado como una obligación profesional, pero tampoco como una herramienta profesional, ¿no? Porque decíamos al principio, a veces hay excesos en algunas profesiones, pero eso nos da fuerza frente, especialmente cuando nos toca pararnos frente a a los poderes del Estado, ¿no? Damos el ejemplo de los jueces, que es el poder más duro, digamos, pero también frente a otros, frente a las autoridades jerárquicas que a veces tenemos en los espacios administrativos, en los ambientes comunitarios también, hay organizaciones comunitarias que son complicadas en estas cosas. Entonces es una herramienta importante que por suerte sigue a lo largo del tiempo. Dice Viviana Travi que nos está escuchando, le mandamos un saludo. Ajá, Le manda saludos, que las leyes del ejercicio bueno, profesional exigen que garanticemos las condiciones que preserven el secreto. Dice, no tenemos que conformarnos con el espacio que nos dan. Yo creo que por ahí pasa muchas veces ese conformismo. Otra de que nos está escuchando Osvaldo dice que poco se avanza sobre el secreto profesional en los mecanismos locales y nacionales para apelar en casos que se denuncie el incumplimiento del secreto. Digo, ¿qué mecanismo tengo que accionar yo para denunciar ese incumplimiento? Digo, ¿tengo que llevarle una nota al colegio? ¿Tengo que llevarle una nota a mi jefe? Porque digo, eso me va a traer más problemas. bueno, eh, por eso, primero comparto plenamente lo que dice Viviana, ¿no? Esto de que hay que exigir las condiciones materiales y con eso estaba vinculado a aquella denuncia que decíamos hoy, pero para eso tenemos que estar convencidos de que esas condiciones materiales de ejercicio son necesarias. No es común, un ratito antes de retomar la línea que propusiste, no es tan común que los trabajadores sociales exijamos que una entrevista se mantenga en determinadas condiciones. A veces aceptamos, como somos tan a veces tan comprometidos, entre comillas, etcétera, hacemos una entrevista en el pasillo, en el patio, donde fuere, en las instituciones, en cualquier lugar, cosa que no es común que hagan otros profesionales. Entonces, me parece a mí que agregaría a esto que yo comparto, que plantea Viviana, es que tenemos que tratar de convencernos de que de convencernos, no de convencernos irracionalmente, yo te convenzo, no, no, de tomar conciencia de que las condiciones materiales son esas porque la entrevista, porque el derecho a la entrevista está vinculado a a la intimidad, por lo tanto, es una cuestión de un orden una cuestión del orden de los derechos, de los derechos humanos y no solo una cuestión técnica. Cuando esto sucede, el camino, el primer dispositivo en el que uno tiene que pensar es el colegio profesional, ¿sí? Porque el secreto profesional va por ahí, el primero. Por supuesto que esto depende, vos decís concretamente a través de una nota, lo que fuere, en líneas generales depende del código de procedimiento que cada colegio se da
para el funcionamiento del tribunal, de su tribunal de ética. Pero en términos generales funciona de esta manera, ¿no? Procede la presentación a través de una nota, o bien uno nos ha sucedido que uno puede pedir una entrevista con el propio tribunal y plantarlo allí. Por eso depende del procedimiento. El procedimiento decide, perdón, el tribunal puede decidir que en esa presentación verbal se labre un acta y eso sustituya a la presentación de la nota. Eh, sí tenemos que habituarnos a tratar de que estas cosas puedan ser lo más consistentes posibles, ¿no? Que no sean cosas planteadas en el aire, de modo tal de que aumenten las posibilidades de que el procedimiento pueda seguir, ¿no? Que ahí entra mucho esta lógica jurídica, no quiero decir de poder probarlo, porque esto corresponde al Tribunal de Ética, pero del propio Tribunal de Ética que tiene que investigar y avanzar, etcétera, pero el procedimiento es ese. Y es cierto, ¿no? Por eso decimos que es un compromiso importante. eh, Vuelvo al ejemplo de la colega y al ejemplo de Viviana Travi. Lo que la colega esta hizo cuando denunció la ausencia de condiciones materiales, eh, bueno, acá en Santa Fe lo hemos hecho, ¿no? Inclusive a través de medios de comunicación, eh, pero uno tiene que plantarse muy bien y tratar de no estar tan solo, y a veces, bueno, desarrollar una estrategia, es cierto. No ir al choque individualmente, pero tratar de articular estrategias con el colegio, en algunos casos con los distintos actores gremiales, de ser posible. Por supuesto, esto es una discusión en el medio, o de otras organizaciones profesionales, pero los planteos hay que hacerlos. Yo creo que hay que hacerlos, hay que ir haciéndolos de a poco, hay que fortalecer la figura y hay que ir abriendo camino, porque no puede ser que esté tan fortalecido en otros espacios y en el nuestro tan debilitado. Hay un caso de la Corte, la verdad que no me acuerdo de cuántos años atrás, no hay problema, si a alguien le interesa lo identificamos después y lo pasamos, pero hay un caso de la Corte, creo que es un varón que está viajando y tratando de cruzar por Salta, creo que es, que está trabajando como mula, ¿no? Está llevando eh, cápsulas de sustancias que y después de haberlas ingerido en medio del viaje se descompone, teme por su vida, entonces pide asistencia médica. Los médicos lo atienden, tienen que intervenir, advierten por supuesto qué es lo que había pasado. Cuando se enteran de que este hombre estaba trabajando de mula y que estaba llevando droga, eh, hacen la denuncia. Entonces el caso llega, pasa a las distintas instancias y llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este caso. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación absuelve al hombre por el delito que tiene que ver con el tráfico y recrimina a los médicos diciéndoles que ellos no debían dar a conocer porque allí violan el secreto profesional. Así contado aparece como muy esquemático y es sorprendente, sí, es llamativo, pero es interesante leer el caso. No hace falta ir a leer la sentencia, por ahí hay varios artículos publicados que están muy bien explicados. Creo que uno está publicado en página 12, hay varios, pero yo recuerdo uno de página 12, es interesante, pero para ver el peso que para el máximo tribunal jurídico, en este caso, de la República Argentina, tiene el secreto profesional, tanto que le termina recriminando al médico que dio que en realidad es medio que lo que uno haría automáticamente, ¿no? Está en presencia de un delito y lo da a conocer, ¿no? Y sin embargo le tenían diciendo, el médico debió priorizar el secreto profesional. Pero es interesante para pensarlo, ¿no? Para captar la relevancia de esta cuestión de preservar la información. Acá una de las oyentes que nos está viendo pregunta, en el caso del sondeo vecinal, que lo hacemos Ah, porque es solicitado como punto de pericia, pero en forma de anonimato, ¿pueden obligarnos a dar los nombres de las personas consultadas? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? no, yo creo que no. Pero yo creo que en realidad lo que tendríamos que discutir es el sondeo, ¿no? Está bien, si está dispuesto, no es tan fácil decirle a un juez, mire, yo no voy a hacer sondeo. Eh, pero como tantas otras cosas, ¿no? No es tan fácil, hay que tener unos años ahí adentro, hay que tener
No es tan fácil entrar a trabajar en un juzgado y o ir a trabajar de perito, a veces de perito de parte, que salió sorteado, etcétera, le dicen, vaya y haga un sondeo, porque esto equivale en esto la especialidad, por supuesto, es de Viviana, pero como Viviana no está conectada, vamos a tomarle la parte de lo que tiene que ver con lo instrumental, lo operativo. No le van, no le- no- un juez no le va a decir a un médico vaya a tomar la fiebre, a ver, porque posiblemente tengo una infección y posiblemente la infección obedezca a tal enfermedad. Le va a dar intervención al médico para que el médico se expida y el médico va a decir si tomarle la fiebre tiene sentido o no tiene sentido. Eh, el hecho de que nos manden a hacer sondeos yo creo que encuadra en esta discusión, ¿no? O que nos manden a hacer entrevista domiciliaria, yo creo que lo primero que tenemos que resistir es el sondeo. Quizás no en el caso particular ante ese juez que lo pidió, si se puede sí, pero si no, por lo menos abrir la discusión a nivel profesional, poderla instalar en los colegios profesionales y poder generar recomendaciones, para no decir protocolos, que hagan ver a los jueces particularmente que esto no tiene una presencia que no tiene, o si lo llega a tener, bueno, lo tendrá. Mi opinión es que esto del sondeo hay un montón de razones que parece que argumentan esto como para decir no al sondeo. Y si lo tenemos que hacer, no a la identificación de los vecinos, menos, ¿no? A Por un veces montón de dice razones, acá ¿no? Sí, 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 a veces dice acá un oyente, dice, a veces la disputa sobre el secreto profesional está en la puja de las perspectivas en el sistema judicial. Digo, habría que ver cuál es el criterio del juez de lo que va a tomar por secreto profesional o no, de lo que uno está contando en la intervención. También. claro, sí. Me parece que el tema sería que cuando uno lo está contando, imaginemos que sea en el informe o cuando lo está contando, al menos que previamente haya sido definido como secreto y yo lo esté contando porque me obligaron, no es secreto, es la información que hace a la intervención. El tema sería si yo parte de esa información no la voy a dar, o digo, no la doy porque me amparo en el secreto profesional. No, y no alcanzo no sé bien a qué estará referida la idea de la cuestión de perspectiva, si será de perspectiva de análisis del propio juez, como decís vos, en en este caso, porque eso es cierto, ¿no? Otra cosa que nosotros tenemos eh, que plantearnos en una actividad de hace un par de días atrás, Graciela Nicolini interviene y decíamos una actividad con la red de trabajo social de Entre Ríos. Eh, y decía, aún estando en el ambiente judicial, hay que liberarse un poquitito de esa cosa de la obediencia de vida que te impone el Poder Judicial, que ya de por sí es inaceptable en tanto obediencia de vida, ¿no? Pero esa cosa, y ella decía, no me acuerdo expresamente cómo lo planteaba, pero decía hay que ser un poquitito más rebeldes, no es el término rebelde, un poquito más desobediente, creo que fue ese término, pero se entiende qué estamos diciendo, ¿no? Eh, no ver, no en el tema de la desobediencia por sí o de rebeldía sin causa, no esa historia, pero sí, pero tener en cuenta que el juez es alguien que tiene una función y que está obligado a desempeñarlo de una manera determinada. Insisto, es cierto, bien podrán decir, si anda a decirle vos al juez tal que no voy a hacer, o a la jueza tal que no voy a hacer tal cosa. Y es cierto, tiene razón. Pero por lo menos incorporar la idea de que los jueces eh, a veces son personas de enorme formación, a veces no. A veces son solo abogados, ¿no? Se entiende qué es lo que estamos diciendo. Porque tenemos por ahí se nos mezcla la idea esta de el juez como aquella idea romántica del hombre entrado en años, canoso, sabio, tranquilo, capaz de sentarse frente al caso, analizarlo fríamente, a veces no tan fríamente, pero de manera equilibrada, y tomar decisiones sabias. Bueno, eso no es el sistema judicial, ¿no? El sistema judicial es un sistema más bien técnico que obedece a determinados
o que debe obedecer a determinados valores, pero que hoy en día, más que preocupado por las decisiones sabias, está preocupado por las decisiones rápidas, ¿no? Es cierto, cualquiera va a decir también por las decisiones justas, está en el pelo, pero no siempre las decisiones rápidas, así te ponen, bueno, rápido o justo, ¿qué elegís? Y te van a decir, y mirá la cantidad de expedientes, la congestión, más vale rápido. No me lo piden, me pregunten en público, no te lo voy a contestar, pero más vale rápido, dale, vamos. Total, ser rápido también es ser justo, porque la gente recibe. Y a mí me parece que todas esas cosas entran a jugar y esta idea de la necesidad de gente joven que trabaje mucho, etcétera, entra a incidir en esa figura romántica, decíamos al principio, de qué es lo que es un juez. Un juez es alguien que debe ser justo, pero esto no quiere decir que siempre lo sea. Entonces tiene determinadas obligaciones, todo lo que dice, lo que hace, debe estar fundado. Sabemos que no siempre es así, y ahí sí estadísticamente podríamos discutirlo, y la verdad que yo diría que las más de las veces no es fundado o se fundamenta después si uno apura la fundamentación, si no ni se fundamenta, hace lo que le parece, y aparece una idea de la sana crítica, parece que eso que hace es sano en sí mismo. Entonces por ahí venía, asociaba con lo de Nicolini, ¿no? Y especialmente cuando somos profesionales ser un poquito más desobediente. Si no vamos a, no desobediente de desobedecer la orden del juez, sino desobediente en términos de ser más críticos respecto de qué es eso frente a lo cual estamos parados. Pero no, insisto, no porque no valga la pena, yo defiendo, yo soy parte de ese poder y trabajo para eso permanentemente, sino para advertir que tiene todas estas grietas sobre las que hay que trabajar, eh, y ya el hecho de que los poderes sean interdisciplinarios empieza a poner en evidencia que el discurso jurídico ya no es el único que sustenta al Estado, como lo fue en los orígenes del Estado-Nación. Y eso abre un montón de discusiones a las que hay que prestarle atención, por lo tanto, desobedecer un poco más desde el punto de vista epistemológico y teórico, si quieren, ¿no? Permitime hacerte una consulta que Viviana Travi también lo hacía. Acá preguntaba que hay que reforzar los mecanismos metodológicos y pedagógicos en la formación respecto al secreto profesional. ¿Cómo lo pensás vos que se podría hacer eso? Digo, ¿cómo se podría trabajar en la formación para reforzar esto? Digo, porque Osvaldo, generalmente a uno le enseñan a hacer cosas y generalmente las cuestiones de la ética y del secreto profesional se aprende a lo último, digo, a lo último estamos en Sí, una materia, y bueno, y ahí ves algo, encima ves algo alguito. teórico, Sí, claro, alguito ¿viste? dentro de Entonces, ética y de ontología, algo de eso. Un temita dentro de la unidad 4 o la 8 si era anual, ¿no? Claro, sí. A mí me parece que hay que darle fuerza teórica, ¿no? Dentro de las cátedras de eh, ética, etcétera, etcétera. De todos modos, claro, caemos como en lugar común de que cuando uno considera que el tema es importante, dice entonces tiene que ser transversal. Eh, pero yo creo que la cuestión del secreto profesional, por esto de lo que estamos conversando, me parece que sí, que efectivamente tiene que tener fuerza en las materias teóricas específicas, pero que tiene que ser algo que esté presente, insisto, sé que caemos en un lugar común, pero que sea transversal y que se discuta permanentemente, no necesariamente en todas las materias teóricas, pero siempre que estamos, por ejemplo, hablando de las prácticas. Nosotros cuando hablamos de prácticas profesionales muy pocas veces nos encontramos eh, que las supervisiones de práctica profesional sean analizadas desde la perspectiva, o no toda la práctica, por supuesto, ¿no? Pero que aquello que involucra la ética profesional, en tanto están mezcladas cuestiones de secreto, eh, me parece que debería ser analizado también en las prácticas. También en la teoría, insisto, con mucha más fuerza, etcétera. Pero me parece que inclusive tiene que ser un tema específico. Y que inclusive por fuera, yo creo que tenemos que estimular el desarrollo de una ley profesional dedicada exclusivamente al secreto profesional, así es, que porque tendrá que ser yo provincial pensaba, primero, ¿eh?
claro, yo pensaba, Osvaldo, cuando vos decís de contenido transversal, eso en educación es decir, bueno, tiene que estar en todo lado, pero nadie da, digamos, o sea, nadie Pero nadie la da enseña, por eso, nadie claro, se claro. ocupa. Entonces por ahí tiene que haber tiene que haber como una materia específica en la formación, porque por ahí lo de la transversalidad no o sea, termina estando en un programa como contenido, pero no se aborda, digamos. O sea, coincido con eso, con lo que vos decís, y me parece también de reforzar también con otros dispositivos de formación permanente para los profesionales que, digo, uno cuando mira la oferta no es algo habitual encontrar, digamos, no, no sé si a vos te parece lo mismo, ¿qué opinión tenés sobre eso? No, no, sí, sí, la oferta es muy pequeña y es más, hagamos la prueba de buscar bibliografía sobre secreto profesional en trabajo social y nos va a costar mucho encontrar, ¿no? Libros y artículos. Eh, entonces sí, sí, yo comparto que tendría que ser, o sea, por ahí como estamos hablando del tema, decir, bueno, tendríamos que tener una materia sobre secreto profesional, yo creo que no es exagerado, claro, me parece que no es exagerado por el peso que esto tiene en la intervención profesional en lo cotidiano, ¿no? Y en todos los espacios, eh, por la relevancia que tiene y por el peso que tiene como materialización de un derecho humano fundamental. Pero bueno, estamos siempre en esto, de estar buscando dispositivos y hay que, para mí, a ver, hay que fortalecerlo desde la especificidad de lo teórico, bueno, sea desde la soberbia esta de decir, bueno, tiene que ser una materia individual o dentro de la ética o ética y secreto profesional o lo que fuere, pero que esté presente permanentemente, porque si no, pero que esté presente, no que se nos Mónica diluya entre Corsini, los dedos, ¿sí? sí. Mónica Corsini, que nos estás viendo, dice, la ética emerge de lo metodológico también. No Ujú. olvidar ese aspecto. Sí, eso es interesante. Emerge, sí, sí, y me hace pensar, sí, 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 sí. Sí, inclusive a la Tampoco hora lo de había esto, pensado. sí, es Sí. interesante cómo ubicarlo, ¿no? Eh, por supuesto que no hay manera de pensar la metodología cinética, eh, pero bueno, me deja en términos de diseño curricular cómo se podría pensar el secreto profesional transversal y ahí, ¿no? Entremezclado con lo metodológico. Es interesante. Así. Osvaldo, estamos llegando a los últimos minutos. La Ah, verdad bueno. que para mí fue un placer, bueno, siempre es un placer escucharte. Yo te escuché por primera vez en el Congreso de Santa Fe. Digo, Eh, para uno que te ha leído en la formación siempre es una admiración, digo, encontrar con los autores que vos leíste. Y ya ahí me pareció interesante tu propuesta. Bueno, ahí estabas hablando de la cuestión penal juvenil y diga que es un campo que también vos lo trabajás mucho sí, y ajá. es como textos escritos ahí, a mí me pareció interesante. Y la verdad que es un lujo escucharte, escuchar tus reflexiones. Y bueno, yo quiero saludarte, mandarte un abrazo. eh, Me pareció interesante lo que venís planteando y estas cuestiones que surgieron en el tema invitarte a Corrientes en algún momento para Bueno, seguir gracias. dialogando de este u otros temas. Digo que vos tenés como una bibliografía bastante frondosa, digo, escribís bastante. Así que bueno, no sé qué querés decir algunas palabras, cómo te sentiste. Bueno, bueno, no. La verdad que eso es, me sentí muy bien tanto por la metodología que vos elegiste, que yo la conozco, porque he participado, he escuchado de algunas, varias de tus conversaciones o diálogos. Así que sumamente interesante. Yo felicitarte a vos por bueno, por la calidez con que encarás esto, pero a la vez con la profundidad, ¿no? Porque a veces el tono coloquial se confunde con
la cosa rápido, de mero sobrevuelo. Y no es este el caso. Así que, bueno, felicitarte a vos, a todos los que se juntan a escucharlo, los que después van siguiendo por la grabación. Por supuesto, con muchísimo gusto Corriente, he ido un montón de veces, tengo familia viviendo allí, así que Ah, esperemos que la pandemia no los permita. Sí, 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 un hermano viviendo, sobrinas ahí también. Así que, eh, hermano y su familia, claro, ¿no? Pues eh, todos viviendo allí. Bueno, y felicitarte a vos, a Lucio y a todos los que también colaboran allí con esta maratón que ya sí. se hizo famosa. Especialmente la empezaron en la pandemia, ¿no? Yo no tengo registro bien de la fecha, pero creo que empieza ahí y realmente es una Y vamos a maratón, ¿no? Porque si descansar. uno iban a descansar. Y vamos a descansar. Así que bueno, Eh, sí, Osvaldo, unos minutos. Va a quedar grabado seguramente para la gente que no nos ha visto en vivo y quiere escucharte. A mí me gustaría, como para lo último, que vos nos recomiende alguna bibliografía, algún texto, algún artículo por donde buscamos estas cuestiones que estuvimos hablando hoy. Digo, por ahí en tu recorrido, bueno, decís, bueno, tal libro estaría bueno que lo lean, aparte de los tuyos, por supuesto. sí, los míos, el único sobre el tema es este y un artículo que está publicado en una revista española que se llama Portularia. ¿Mm? Así que allí lo pueden encontrar, lo pueden googlear y enseguida lo encuentran. Después, en cuanto a los textos, en trabajo social, por eso decíamos al principio, pues entonces es una invitación a ponernos a trabajar sobre esto, no hay textos sobre secreto profesional específicamente. Entonces lo que conviene por ahí es rastrear el tema por el camino del derecho a la intimidad, por la vía de los derechos humanos y empezar a construir por ese camino. Y después por analogía, que esto es perfectamente legítimo, sí las discusiones que tienen por ahí en otras profesiones, algunos aportes ha hecho Saul Kars desde algunas betas asociadas. Eh, Volnovich tiene algún texto interesante, pero para el campo de la psicología, pero por ahí la lectura como a la par, ¿no? Es decir, estoy leyendo a otro autor, pero es interesante seguirlo. Margarita Así. González, que es una autora colombiana, también no se dedica exclusivamente al secreto profesional, pero la pueden encontrar con algunos temas que tienen que ver, que aportan al desarrollo del derecho a la intimidad fundamentalmente, antes que al secreto profesional. Pero cuando hablamos de derecho a la intimidad estamos en ese mismo camino. Así. Bueno, para todos nosotros, hoy estuvo Osvaldo Agustín Marcón, un excelente profesional, colega, siempre interpelado y escuchado por todo el colectivo. Así que te mando un abrazo, Osvaldo, y muchísimas gracias por tu tiempo y a toda la gente que nos ha visto, que de muchos lugares, de todo el país, Formosa, Mendoza, Salta, Panamá, que hubo gente acá viendo el vivo, te aviso. Bueno, felicitaciones, Darío, Lucio, a todos, muchas gracias. Vale, chao, Adiós. chao. Chao, chao.